Sí, doctora, se ve. Muy bien, Sí, gracias. sí, se ve. Ok, esperemos que ahora sea un poquito más breve. Estoy tratando de hacer más breves las charlas, pero a ratos como que no es muy posible, pero vamos a hacer esto un poco más dinámico para que quede el mensaje principal. Entonces, como ya la previa clase habíamos hablado de lo que es la fisiopatología y los diferentes tipos de cálculos, quedamos en que nos tocaba hablar de la evaluación del paciente cuando ya ha tenido un episodio de litiasis renal. Entonces, el gran desafío en estos casos es evaluar el riesgo del segundo episodio sintomático en litiasis renal, y esto para poder establecer medidas de prevención oportunas y también un tratamiento. Ahora no puedo pasar. Perdón, repito, ahora no me deja pasar con el puntero, creo. Perdonen un minutito, que no puedo liberarlo del puntero. Ya. Entonces, bueno, para tratar este punto, en una búsqueda de alguna literatura que nos permita tener una herramienta para este propósito, entonces encontré este estudio que se ha hecho en Rochester, Minnesota. Es un estudio de una cohorte de pacientes que tuvieron el primer episodio y han hecho un seguimiento de 11 años a estos pacientes y han desarrollado un nomograma, ¿no? Donde han consignado las principales variables que podrían estar relacionadas con una recurrencia de un cuadro de litiasis, ¿no? Y establecieron 11 variables que les dieron un puntaje y de acuerdo a la suma se pudo determinar cuáles eran el riesgo de recurrencia. Entonces, estas 11 variables tenían que ver con la edad, el género masculino, que sea de raza blanca, si ya tenía historia familiar de cálculos, si es que tuvo hematuria en el primer episodio de litiasis, si en algún momento se pudo determinar que el paciente tuvo un cálculo de ácido úrico, y si es que en alguna imagen, si se llegó a realizar, el cálculo estaba enclavado en la unión urétero-vesical, o si habían cálculos que estaban ya sea en la pelvis o en el polo inferior del riñón. Igualmente, si es que en algún momento fue un paciente al que se le descubrió cálculos sin que tuviera síntomas. O finalmente, si igual se le descubrió también incidentalmente. Y esta otra que tenía que ver con si había sospecha de un previo evento de litiasis. Entonces, con estas variables y con esa puntuación que realizaron, les permitió determinar esta gráfica, ¿no? Donde, de acuerdo al puntaje, determinaron el riesgo de recurrencia a los 2 años, a los 5 y a los 10 años. Lo que pudieron ver en esta corte de pacientes de Minnesota, que la tasa de recurrencia a los 2 años fue de 11% en promedio, a los 5 años de 20%, a los 10 años de 31% y a los 15 años de 39%. O
sea que más o menos, de acuerdo a esas variables que tomaron en cuenta, establecieron el riesgo de recurrencia. Y para ya más o menos objetivar y definir cuáles eran esos factores más importantes, entonces miren acá el género masculino sí es un factor de riesgo, es un factor de riesgo, el ser de raza blanca, como habían visto, de los 11 aquí se reducen en 8 importantes, ¿no? El antecedente familiar, que habíamos comentado que no era tan fundamental la anterior vez, pero aquí sí, para la recurrencia es un punto importante que hay que averiguar si hay litiasis en la familia cuando se hace la entrevista, la sospecha de un episodio previo y un cálculo asintomático no obstructivo previo en imágenes. También los cálculos pélvicos o de polo inferior sintomáticos, la presencia de hematuria macroscópica y el que el cálculo fuera de ácido úrico. Escucha, cuando pongo el láser no me permite avanzar. ¿Qué me acá? Ya. Entonces, lo más interesante de este grupo es que llegaron a diseñar incluso una herramienta, ¿no? Una herramienta para poder hacer el cálculo de todas estas preguntas y cuestionamientos que se hacen a un paciente que tuvo un episodio de cálculo. Entonces, esta herramienta está libre en esta calculadora, ¿no? Que es el QX Calculate. Entonces, si ustedes ingresan ahí, que obviamente es free, se responden a estas preguntas y de acuerdo a todas las respuestas y el puntaje que se les suma, les da el riesgo de recurrencia. ¿Cuál es el problema con esta herramienta? Esta aplicación que pues no tuvo validación externa, ¿no? O sea, que se quedó ahí en Minnesota, pero a mí me pareció muy interesante porque pues está free y finalmente podríamos hasta pensar en algún momento validarla acá con los pacientes, que hemos visto que no son pocos, sobre todo en la parte privada, ¿no? Acá otro enfoque respecto a la recurrencia, hay que tomar en cuenta que no es infrecuente. Una manera de acordarse de repente sea que es 5% por año los 5 primeros años, o según esta gráfica tomada de UpToDate, la recurrencia está alrededor de 15% en el primer año, 35% a los 5 años y hasta en un 50% a los 10 años, siempre con una frecuencia de recurrencia mayor en los varones, ¿no? Que es un factor de riesgo importante para un segundo evento. Entonces, este detalle de conocer el riesgo de recurrencia nos enfrenta a la necesidad o a la opción de estudiar más a profundidad a un paciente que tiene un primer evento o adoptar una conducta más bien expectante. Según esta revisión acá, comentan que los que forman un cálculo por primera vez tienen el mismo riesgo metabólico subyacente y gravedad de enfermedad que los recurrentes. Entonces, con esta premisa uno pensaría que tendría que estudiar un poco más profundamente a estos pacientes porque tienen el mismo riesgo de volver a formar cálculos después de una primera vez que aquellos que ya lo han hecho de manera recurrente. E incluso pueden tener litos remanentes que puedan obligar a realizar una urotac. Así que lo que aquí quiero comunicar a ustedes es que ¿qué hacemos frente a un paciente que ha tenido un primer evento de una litiasis? Entonces, hay dos caminos, ¿no? O podemos adoptar un enfoque conservador o podemos determinar si vamos a
hacerle estudios mucho más profundos, ¿no? Esto es un poco, depende de cuál sea nuestro, cuáles sean los factores de riesgo que tengan estos pacientes y también de conversar un poco con él. Incluso recomienda que eso tiene que ser un acuerdo entre uno y otro. Si es que nosotros tenemos un enfoque conservador, eso quiere decir que a este paciente, pues después de un primer evento, obviamente que se le recomiendan medidas higiénico-dietéticas, que ya las vamos a ver en un momento, y se podría eventualmente pedir un examen de orina y un cultivo para tener una idea de qué podría estar formado el cálculo, ¿no? Y ya hemos visto en la anterior clase que si un paciente tiene un pH ácido, entonces tiene un riesgo elevado de formar cálculos de ácido úrico. En cambio, si el pH es alcalino, el riesgo es de cálculos de estrubita. En el sedimento urinario también es importante ver la presencia de cristales, ¿no? Los cristales de ácido úrico, que señalan precisamente que este es el material que conforma los cálculos. Pueden estar los cristales de fosfato y oxalato, o los cristales de magnesio y fosfato de amonio, que son los de estrubita. Y los de estrubita, como habíamos dicho, tienen que ver con los procesos infecciosos. Entonces, en este caso, el cultivo nos puede ayudar. Entonces, este enfoque conservador serían con medidas higiénico-dietéticas, un par de exámenes que no profundice demasiado. Si es que en algún momento el paciente eliminó el cálculo, pues se lo puede analizar y probablemente se le pueda hacer un seguimiento anual, ¿no? Si es que el paciente no tiene nuevos eventos, porque hemos visto que el porcentaje el primer año puede ser un 5% de recurrencia. Pero también hay otra gente que lo que propone es tener un enfoque un poco más agresivo, y esto dependerá, como habíamos comentado, de la evaluación de riesgo de recurrencia que tenga este paciente. Hemos tenido una primera herramienta, esa que se llama ROCS, ¿no? Que es el riesgo de formación de cálculos, en esa aplicación que les comenté, con esas 11 variables, que si el riesgo de recurrencia es alto, podemos optar por hacer un estudio un poco más profundo. Y acá recomiendan también otras variables que pueden ser importantes a tomar en cuenta para profundizar el estudio de un paciente que ha tenido un primer evento. Entonces, se habla de una edad promedio, ¿no? O media, en gente joven, varones, aquí se repite lo mismo, raza blanca, que tenga historia familiar de cálculos, y acá un poco complementan con el hecho de que sería prudente estudiar un poco más a pacientes formadores o que han tenido un primer evento, que tienen diarrea crónica, que han tenido tienen historia de mala absorción intestinal, por supuesto, han sido sometidos a cirugía bariátrica, tienen fracturas patológicas o tienen itus recurrentes o historia de gota. Igualmente en pacientes obesos, con diabetes mellitus, con formación de cálculos de ácido úrico. Entonces, en estos casos, se recomienda, una escuela recomienda que se podrían hacer muchos más estudios de los que hemos visto, ¿no? El estudio metabólico, hacerles incluso la tomografía y eventualmente, por supuesto, tratar agresivamente también estos cálculos. Así que están esas dos posturas que uno tiene que ir sopesando cuál será la mejor para que el paciente no tenga recurrencia de litiasis, porque lo que sabemos es que una litiasis recurrente, además de ser muy incómoda y molesta, pues ya saben que puede condicionar a la larga una nefropatía obstructiva, igual enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la litiasis renal? Vamos a ver estos 4 pilares. Primero, el tratamiento agudo, ¿no? El tratamiento de un cólico renal, ¿no? Cuando el paciente viene con dolor, nosotros no vamos a estarle midiendo el calcio en orina de 24 horas, ¿no? Lo que hay que hacer es manejar el dolor del paciente, ¿no? Y ahí se plantea la analgesia con antiinflamatorios versus opioides.
Luego está el tratamiento médico expulsivo, en el que, como había comentado, un poco eso se comparte con los urólogos, ¿no? En base a medicamentos o calcioantagonistas. En realidad acá también nosotros los nefrólogos o cualquier médico general podría practicar este tratamiento médico expulsivo, pero si hablamos de un tratamiento quirúrgico, entonces acá ya requerimos el concurso o de los radiólogos intervencionistas o de los urólogos, ¿no? Para plantear litotripsia o extracción endoscópica o abierta, que es mucho más excepcional, pero no deja de hacerse. Y luego entramos al tratamiento crónico, ¿no? El tratamiento crónico lo que busca es modificar estilo de vida, dieta y fármacos con el fin de evitar la recurrencia, ¿no? De lo que hemos estado hablando, evitar la recurrencia de la litiasis. Bueno, dos palabras de la analgesia, ¿no? Siempre está la duda y ha habido controversias respecto a cuál es el mejor analgésico para un paciente que se acerca a la emergencia y que está con un dolor de cólico renal que sabemos que es recontra intenso y muy incómodo. Entonces acá pude ver revisar este review que no es tan antiguo, es del 2019, y aquí se hablaba precisamente de cuáles eran los medicamentos que podían plantearse para el manejo de este dolor, ¿no? Que tiene que ver con el paracetamol o los AINES o los opioides. Entonces, en este estudio, luego de concluyeron que luego de hacer comparaciones en diferentes brazos con diferente tipo de analgésicos, en realidad los que resultaron más eficaces para el manejo del dolor, para el control del dolor, fueron el ibuprofeno por vía endovenosa, el ketorolaco por vía endovenosa y el diclofenaco, ¿no? Obviamente que acá hay que tener en cuenta si los pacientes tienen o no daño renal y también la disponibilidad de la medicación. Que yo sepa, ibuprofeno endovenoso no tenemos, pero el ketorolaco sí y el diclofenaco también. Entonces, a la hora del calmante, un AINE en un paciente que no está en falla renal, que no está obstruido y con una ira por obstrucción, entonces se ha demostrado que el más eficiente es un AINE. Obviamente, si tiene falla renal, ahí tendremos que considerar los opioides, ¿no? Aunque aquí están más a favor de los AINES, aunque tomando en cuenta esa disquisición de si está o no está con falla renal. ¿Qué pasa con el tratamiento médico expulsivo? Entonces, es empleado para mejorar la probabilidad del paso espontáneo de cálculos, disminuyendo la necesidad de procedimientos invasivos. Queda considerable incertidumbre sobre la efectividad de estos medicamentos para el uso rutinario. Pero aquí también, en este estudio que les traigo acá, me pareció interesante, que lo que trataban era de ver el uso de los calcioantagonistas o de los alfa bloqueantes como el tamsulosin. Este es el conocido Suspend Trial. Entonces, ¿a qué conclusiones llegaron? Que tamsulosino y nifedipina no tienen diferencia en cuanto a la probabilidad de que el cálculo se elimine dentro de las 4 semanas en pacientes que tienen un cólico, ¿no? Y obviamente tampoco tienen mucha utilidad respecto a la efectividad costo-beneficio, ¿no? Así que esto está como que interrogado, no es lo mejor, no es el mejor tratamiento, pero tal vez sí tenga algún efecto beneficioso en cálculos ureterales distales, ¿no? Es decir, que están mucho más próximos y que sea su salida un poco más probable por la ubicación que tiene. Pero también tienen que ser manejados con cuidado porque tienen efectos colaterales, ¿no? La hipotensión ortostática
es uno de ellos. Así que si bien cuando son cálculos proximales, no tienen no ayudan mucho ni contribuyen, pero sí tal vez en cálculos que tienen una ubicación un poco más distal, con el cuidado de administrarlos en la noche para evitar la hipotensión ortostática. El tratamiento quirúrgico es el que se define cuando tomamos en cuenta el diámetro del cálculo, porque es el que va a predecir si él va a poder ser expulsado espontáneamente o no. Entonces, la probabilidad de intervención quirúrgica va incrementándose conforme también se incrementa el tamaño, el diámetro de los cálculos. Entonces, si es un cálculo pequeño, pues probablemente vas a poder ser expulsado espontáneamente y no va a haber cirugía. Pero conforme aumenta su diámetro entre 4 y 6 milímetros, ya la probabilidad de que tengan que intervenir a ese paciente es del 50%. Y si los cálculos son de más de 6 milímetros, la probabilidad es casi del 99%. O sea que mucho depende del tamaño del cálculo. Entonces, aquí podemos ver en esta tabla, de acuerdo al diámetro precisamente del cálculo, los días que puede emplear para pasar y el porcentaje, ¿no?, de éxito que puede tener esta expulsión simultánea, ¿no? Entre 1 y 2 milímetros, se puede tardar hasta 8 días, que también es terrible para los pacientes, pero la probabilidad de pasar, de eliminar ese cálculo por la vejiga, por la orina, es alta, un 87%. Aquellos pacientes que tienen 3 milímetros de diámetro en los cálculos, puede tardarse un poquito más en pasar y la probabilidad de que lo haga es un poco menor. Cuando ya estamos entre 4 y 6 milímetros, que es el corte clave, miren cuánto tiempo puede tardar en pasar el cálculo y la probabilidad es un poquito más de la mitad. Así que aquí ya hay que empezar a pensar en opciones, ¿no? En alternativas para no, además, que el paciente se la pase sufriendo y con una posibilidad mucho menor de que lo expulse espontáneamente. Así que este tratamiento quirúrgico, de acuerdo al tamaño que vamos a poderlo definir en una tomografía, pues está ahí latente. Muy bien, entonces aquí no hablo nada de lo que sea las ondas de choque, la litotripsia, porque realmente eso es más resorte de los urólogos, ¿no? Nosotros no intervenimos mucho en eso. Hay también indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento extracorpóreo, ¿no? Con ondas de choque, pero eso realmente creo que no es un resorte precisamente de nefrología. Por eso nada más les comento la parte en la que nosotros participamos activamente y cuando vemos, obviamente, también que necesitamos llamar al urólogo, aunque es lo más común que un paciente con cólico renal, pues se lo convoque, cuando un paciente acude a la emergencia, se lo convoca más al urólogo, ¿no?, que al nefrólogo, pero nosotros también, y muchas veces también nos piden el concurso. Nosotros un poco nos abocamos entonces al tratamiento crónico de la litiasis renal, ¿no? Y el pilar o los pilares del tratamiento crónico tienen que ver con precisamente las medidas higiénico-dietéticas que habíamos dicho y que una de las principales es modificar la ingesta de líquidos, es decir, incrementar la cantidad de líquidos que toma el paciente, en lo posible de 2.5 a 3 litros por día, con el objetivo de que mantenga igualmente una orina diluida, ¿no? Hemos dicho que el solvente, que es el agua, si está en una cantidad adecuada, pues la orina se mantiene estable y la posibilidad de que precipiten los cálculos es mucho menor en una orina que está equilibrada en cuanto a solvente y en cuanto a solutos. Entonces, estamos hablando de solución de líquidos con pH neutro, ¿no? Y la manera de saber si el paciente está consumiendo buena cantidad es a través de la densidad de la orina. Entonces, este es un pilar fundamental del tratamiento que por sí solo, como también hemos visto hace
cuantas diapositivas, puede ser el tratamiento de inicio de un paciente que ha tenido un primer evento y no vamos a investigarlo por mucho más profundamente, ¿no? Otro detalle es la dieta, ¿no? La dieta en la que se recomienda una dieta balanceada, que tiene que mantenerse con buen aporte de fibra y de vegetales, y contrariamente a lo que muchos piensan cuando se les dice que tienen un cálculo de calcio, de oxalato, de carbonato, lo primero que recomiendan es disminuir el calcio de la dieta, y no necesariamente eso se ha demostrado que no es lo que corresponde, porque una hipocalcemia puede más bien precipitar más frecuentemente el oxalato, ¿no? Entonces, se recomienda mantener un contenido en la dieta normal de calcio entre 1 y 1.2 gramos por día, pero aquí hay una excepción, ¿no? En estas guías, que son las que he tomado para un poco, que me parece que resumían muy bien todo lo que quería decir, en las guías de urología del 2014, hay que evitar en casos de que se diagnostique una hipercalciuria absortiva, ¿no? Calciuria absortiva. Entonces, en este caso, probablemente tengamos que reducir la dieta, pero en la mayoría de los casos el calcio se mantiene con el aporte como el resto de la población en general. El cloruro de sodio sí que se recomienda bajar el contenido de sodio, porque favorece la precipitación de calcio. Entonces, sí, un pilar es otro pilar de la dieta, es reducir el aporte de sodio. Lo mismo, la alimentación proteica, también está recomendada su restricción, aunque, ojo, no tenemos que llevar al paciente a la desnutrición. He visto alguno que otro caso en que se les reduce tanto el aporte de proteínas que los pacientes llegan a desnutrirse. Entonces hay que mantener un equilibrio, y acá habla sobre todo de los niños, ¿no? O de la gente que está en desarrollo, pues no podemos restringirlos en proteína en exceso. Y bueno, también los otros factores de riesgo que hay que considerar, que son el Body Mass Index. Hemos visto la relación que hay entre los obesos y los pacientes que forman cálculos. Y bueno, la actividad física, pero sabemos que siempre reponiendo líquidos una vez que, si es que es una actividad en la que uno va a deshidratarse en exceso. Entonces, porque ese es otro factor de riesgo. Entonces, esas medidas son importantes, generales, pero tienen su preponderancia dentro de el tratamiento. Aquí lo que quería comentarles es el grado de evidencia que tienen estas recomendaciones que se hacen, ¿no? El obtener una orina diluida, es decir, orinar más de 2.5 litros, tiene aquí un grado de recomendación que es alto, que es 1B, ¿no? Con un nivel de evidencia y un grado de recomendación A. Entonces, eso quiere decir que todo paciente que tiene predisposición a formar cálculos debe tomar más de 3 litros de agua por día y de por vida. Esa es una recomendación muy fuerte. En caso de hiperoxaluria, el restringir los medicamentos, los alimentos que tengan oxalato, es también una recomendación que tiene su fuerza con un nivel B. La excreción de sodio, evitar el exceso de la sal, también tiene una recomendación muy fuerte, grado A. Entonces acá, esas dos recomendaciones hasta ahora son inexcusables en un paciente con litiasis renal. Aquí lo mismo, ¿no? Incrementar el líquido que ingerimos, y esto de la restricción proteica. Entonces, también hay que evitar el exceso de proteína animal, ¿no? Aquellos que son de muchas parrilladas, con frecuencia ingesta enorme de carne roja, de carne de vacuna. Entonces, en lo posible hay que evitar, porque también predisponen a la formación de cálculos.
¿Y cuál es la medicación? Entonces hemos hablado de lo que son las medidas higiénico-dietéticas. También hay medicamentos que se deben prescribir dependiendo del tipo de cálculo. Entonces acá hay otra tablita en la que un poco resalto lo que más utilizamos, ¿no? Todo paciente que tiene litiasis renal, ya sea de oxalato, de ácido úrico o de cistina, que no hemos visto porque es una alteración hereditaria, pero lo que se recomienda es alcalinizar la orina, porque hemos dicho que uno de los factores de riesgo para la formación de cálculos es la hipocitraturia. Entonces, para combatir esa hipocitraturia, entonces se recomienda utilizar citrato. Normalmente utilizamos el citrato de potasio en estas dosis cada 8 horas, y lo que necesitamos es alcalinizar la orina para evitar precipitación de cálculos en estos casos. Igualmente se puede recomendar y usar el alopurinol en casos de hiperuricosuria o hiperuricemia en una dosis acá recomendada de 100 a 300 miligramos. Y bueno, hay que tomar en cuenta los efectos colaterales, ¿no? Que si el paciente tiene falla renal hay que corregir eso. La indicación es también en calcios, en cálculos de ácido úrico o de oxalato, principalmente. Aquí la L-metionina, pues nunca la he utilizado, no tengo muy claro y no tengo experiencia en eso. Magnesio tampoco he utilizado, pero acá hablan y parece interesante porque hemos dicho que el magnesio también tiene su rol en la formación de cálculos. Entonces, aunque no lo he utilizado, pues acá es una opción para ver en aquellos pacientes que tienen hipomagnesiuria o tienen sobre todo la hiperoxaluria entérica, que hemos visto que predispone a la formación de cálculos. Y finalmente, tampoco, el bicarbonato de sodio casi no utilizamos, solamente utilizamos citrato de potasio. La piridoxina, bueno, tal vez esto en pacientes con hiperoxaluria primaria, que no he tenido la oportunidad de tratar, pero ahí está indicado. Las tiacidas, la hidroclorotiacida, que es un medicamento muy importante en el manejo de la hipercalciuria. Aquí estamos viendo los factores de riesgo para la formación de cálculo, ¿no? La hipercalciuria, la hipocitraturia, la hiperuricosuria. Entonces, se tratan esos factores de riesgo si se identifican en el estudio metabólico, que damos en dosis de 25 a 50 miligramos por día, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado acá porque puede producir alguna alteración tipo hiponatremia, pero esto se hace un control de electrolitos una vez que se administra. También para los cálculos de oxalato o de fosfato. Bueno, el ajuste dietético, para profundizar un poquito en esto, la ingesta de calcio, hemos dicho, sin restricción en general, hasta 1200 miligramos día, sí que tiene que ir de la mano de la restricción de sal, eso sí es importante, y también una restricción proteica. Entonces, más que restringir el calcio, lo que tenemos que restringir es la sal y la toma de exceso de proteínas, el ingerir. Los suplementos de calcio, bueno, tal vez en algunos pacientes que puede generar y puede predisponer a una mayor eliminación de calcio, así que no es lo mismo la dieta que los suplementos. A lo mejor no restringimos la dieta, pero sí los suplementos de calcio hay que administrarlos con cuidado en pacientes que tienen litiasis. ¿Qué pasa con de calcio? El oxalato de la dieta, por lo general, también se recomienda su restricción, pero no es muy fácil relacionar el oxalato de la dieta, es decir, cuánto consumimos, con el oxalato urinario, ¿no? Porque aquí juega un papel muy importante la absorción intestinal y la degradación bacteriana y la síntesis endógena. Entonces, a pesar de que se restringe la limitación, el consumo tampoco es algo que sea demasiado rígido, ¿no? La excreción de oxalato hemos visto que se ve afectada por el calcio. Entonces, si nosotros limitamos el calcio, el oxalato puede no ser excretado y puede precipitar en la orina, ¿no? Eso sí que es importante la restricción en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o en pacientes que tengan cirugía
bariátrica. El tratamiento farmacológico, ya hemos comentado, los diuréticos tiazídicos. Acá lo que hay que destacar son dos efectos de la hidroclorotiazida, que lo que hacen es disminuir la excreción de calcio, ¿verdad?, en pacientes hipercalciúricos, pero como ya les había comentado, el efecto óptimo de los diuréticos se logra con la dieta baja en sal. Entonces, si nosotros no restringimos la sal, el medicamento para la hipercalciuria, que es el diurético tiazídico, pues no va a tener mucho efecto, porque el efecto principal consiste en inducir leve depresión de volumen y aumentar la reabsorción de calcio. Entonces, si nosotros consumimos sal, no vamos a lograr este objetivo. Por otro lado, la disminución de calcio en orina se compromete por hipocitraturia y depresión de potasio. Entonces, en pacientes que tienen hipocitraturia y están con potasio bajo, entonces probablemente lo mejor sea corregir esto para poder administrar y que el diurético tiazídico tenga su efecto. Son dos tips que a veces no tomamos en cuenta cuando prescribimos la hidroclorotiazida para la hipercalciuria. ¿Qué pasa con los álcalis? El que utilizamos más es este, ¿no? Hemos dicho el citrato de potasio, que puede emplearse de manera aislada o combinado con tiazidas. Como les había comentado, lastimosamente en nuestro medio no disponemos de la medición del citrato en orina, pero en general creo que tendríamos que asumir que la mayoría de los pacientes formadores de cálculos pueden tener hipocitraturia. Entonces, además de que sean hipercalciúricos, si están con hipocitraturia, lo recomendable es administrar simultáneamente el diurético tiazídico con este álcali, ¿no?, que es el citrato de potasio, pero también puede darse de forma aislada. Reduce el riesgo de episodios litiásicos y la dosis pues varía entre 30 a 40 miliequivalentes. El objetivo es mantener un pH alcalino, ¿no?, entre 6.1 y 7. Muy bien, y para ir terminando, entonces aquí muy brevemente, estos son algoritmos de manejo de acuerdo a los tipos de cálculos que se identifican, ¿no?, en la evaluación. Entonces, si estamos frente a cálculos de oxalato de calcio, eso pasa por una evaluación básica con una recolección de orina, que es muy importante, el estudio metabólico, para poder establecer esos factores que estamos comentando permanentemente, ¿no? Pacientes con hipercalciuria, con hipocitraturia, con hiperoxaluria, con hiperuricosuria, con hipomagnesiuria. Entonces, estos son los valores que están en milimoles por decilitro, que son diferentes de los miligramos que habíamos comentado, ¿no? La hipercalciuria, por ejemplo, acá es mayor de 250 o de 300 miligramos, pero aquí está en milimoles, ¿no? Entonces, cuando hay una hipercalciuria, entre 5 y 8, lo que recomiendan es alcalinizar la orina, ¿no?, ya sea con citrato de potasio o con bicarbonato de sodio, aunque nosotros no lo utilizamos normalmente. Si la hipercalciuria es un poco mayor, entonces ya hablamos de la necesidad de dar hidroclorotiazida, que en este caso puede ser la hidroclorotiazida o la clortalidona, que recientemente ha sido introducida en el mercado acá. En Cochabamba han hecho un lanzamiento interesante. Lo lindo de la clortalidona es que tiene una vida media más larga. Lo mismo manejan con la hipocitraturia, ¿no? Cuáles son los valores en varones y mujeres, y si hay hipocitraturia efectiva, entonces tenemos que alcalinizar la orina. Si hay hiperoxaluria, que esto era más de 40, ¿no?, en miligramos por decilitro, entonces sugieren dar calcio, o si la la hiperoxaluria es mayor de 1, como habíamos dicho, se presenta en la hiperoxaluria por intestinal, entonces la piridoxina es una opción. En caso de hiperuricosuria, que esto traducido más o menos de 750 miligramos en 24 horas, también recomiendan alcalinizar la orina y se puede dar alopurinol. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento está muy relacionado y prácticamente se repite en los diferentes factores de riesgo, que son los que marcan el
el objetivo del tratamiento, ¿no? Y la hipomagnesiuria, que es un detalle interesante que yo no lo tomaba en cuenta, ahora va a servir para que comience a tomarlo en cuenta y pedir también, porque creo que eso se puede medir. Si hay un déficit de magnesio, entonces es bueno hacer un aporte y contamos con sulfato de magnesio para aportar. Bueno, y lo propio con los cálculos de fosfato de calcio, ¿no? Que lo anterior había sido de oxalato de calcio y estos son de fosfato de calcio, que sería ideal que nos digan de qué tipo es, ¿no? Si son de apatita. Entonces hay una evaluación básica y lo mismo tenemos que buscar la hipercalciuria, tenemos que buscar el pH, ya hemos dicho que el pH es muy importante, sobre todo para cálculos de ácido úrico y para cálculos infecciosos. Entonces, acá, cuando tenemos un pH alcalino, ojo, que es el lugar ideal o es el ambiente ideal para que se precipiten los cálculos producidos por bacterias, ¿no? Por las toxinas bacterias. Entonces, siempre hay que descartar una infección urinaria y también excluir que tenga un fenómeno de acidosis tubular renal. Cuando los cálculos son de bruchita, lo mismo, tenemos que buscar excluir un hiperparatiroidismo o una acidosis tubular renal, y dependiendo de si tiene o no hipercalciuria, tendremos que asociar hidroclorotiazida. Y así, bueno, igual que los que tienen los formadores de cálculos de ácido úrico, es importante ver el pH, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que el mayor y el principal riesgo para la formación de cálculos de ácido úrico es el pH? Entonces acá hay que ver, y lo que nos corresponderá si estamos frente a un pH ácido es alcalinizar la orina. Y bueno, acá ya hemos hablado de los de hidroxiapatita, que son los de estrubita, y lo que tenemos que hacer es buscar que no esté la orina muy alcalina, porque eso es lo que favorece su precipitación. Ahora, que yo haya usado amonio para acidificar la orina, no lo he hecho, la verdad, no lo he hecho, pero bueno, aquí en las guías está recomendado. Perfecto, y finalmente, dos palabras sobre la nefrocalcinosis. La nefrocalcinosis es un depósito de calcio en el tejido renal, ¿no? Que puede ser tanto en la médula como en la corteza. Y entonces está también relacionada con estos factores que hemos ido considerando para la litiasis, como son la hipercalciuria, la hiperoxaluria o la hipocitraturia, ¿no? En estos casos, cualquiera de estos factores de riesgo puede predisponer también a nefrocalcinosis, que no deja de coexistir con nefrolitiasis, donde también hay que considerar enfermedades como la hiperuricosuria o la acidosis tubular renal. ¿Tiene tratamiento la nefrocalcinosis? Pues no, lo que hay que hacer es evitar el depósito de calcio en el riñón, porque por supuesto es una causa de falla renal también la nefrocalcinosis, y el tratamiento está orientado hacia disminuir estos o controlar estos factores de riesgo. Bueno, y creo que eso es todo, chicos. Ya les digo, es una patología que cada vez es más frecuente, se está viendo más, y también les dije la anterior clase que a pesar de que yo veía bastantes pacientes en la banca, a partir de que en el SUS se implementó en el hospital público, también veo pacientes ahora en buena frecuencia que forman cálculos de la gente que antes, me imagino, no le daba mucha importancia a la litiasis y ya han empezado a consultar por el mismo problema. O sea que tanto en la banca privada, con un nivel de gente, digamos, de clase media, bancarios y gente un poquito del común, ¿no? La litiasis está ahí y es un fenómeno que se está
dando con mayor frecuencia. Así que no hay que dejar de considerar su manejo, como hemos comentado, y también en qué momento vamos a profundizar o no el estudio, porque es causa de falla renal y eso es lo que siempre queremos evitar. Bueno, eso sería todo por ahora. Ya hemos terminado la segunda clase, ¿no? Que es litiasis. Mañana nos tocaría infección urinaria, jueves, ¿no? Y terminaríamos el viernes con trastornos del embarazo y el lunes con nefropatía por analgésicos, que es el 31 de nuestra última clase. ¿Ok? Eso es todo. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Muchas